Un niño ha sido abandonado. Va flotando río abajo en una cesta, solo para ser rescatado y contra todo pronóstico se convierte en uno de los hombres más poderosos de la historia antigua. Así comienza la leyenda de Sargón de Accad, el primer gran emperador. Nació alrededor del siglo 24 a.C., de origen humilde, hijo ilegítimo de una sacerdotisa. Su destino parecía incierto, pero la vida en la corte de Kish, como copero del rey Urzababa, le ofreció la oportunidad de aprender sobre poder y estrategia. Sargón no tardó en tomar el control, fundando el imperio acadio, unificando las ciudades de Mesopotamia bajo su mandato y extendiendo su influencia desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Su vida fue de conquistas y logros, pero también de rebeliones y traiciones. Finalmente, tras medio siglo de poder, murió, dejando un imperio que marcó un antes y un después en la historia de las civilizaciones antiguas. Vamos a profundizar en los hechos de su vida y de su gobierno. Eso sí, antes déjanos un like y suscríbete a nuestro canal activando la campanita para estar al día de todo lo que publicamos. La historia de Sargón, flotando por el río en una cesta hasta ser encontrado por un jardinero, suena asombrosamente similar al relato bíblico de Moisés. ¿Coincidencia? Algunos piensan que esta leyenda sobre su origen fue una forma de legitimar su reinado, vinculándolo con un destino divino. Así, lo que pudo haber sido una fábula política se convirtió en parte de su mitología personal. Recordemos que otros reyes como los de Roma, Rómulo y Remo, también tienen un sentido parecido. Habíamos dicho que Sargón comenzó su carrera política siendo copero del rey. Pero Sargón no era un copero cualquiera. Esta posición le dio acceso a la corte, observando los movimientos políticos y aprendiendo los intrincados juegos del poder. Fue astuto y supo cuándo moverse para tomar el control de Kish, de copero a gobernante, a rey, a emperador, en un movimiento maestro. Mientras muchos gobernantes de su tiempo preferían dejar las batallas en manos de sus generales, Sargón era conocido por liderar a sus tropas en persona. Un líder que no solo manejaba las riendas del imperio desde su trono, sino que también se ensuciaba las manos en el campo de batalla. Quizás esta era la razón por la que sus soldados lo veneraban. Sargón entendía que el control del imperio no dependía solo de la fuerza militar. Su red de espías le permitía mantener el pulso de cada rincón de su vasto territorio. Incluso se dice que enviaba emisarios disfrazados a las ciudades más lejanas para recoger información crucial sobre sus posibles rivales. A pesar de ser un conquistador implacable, Sargón promovía la diplomacia y el comercio. Su red de rutas comerciales extendió el intercambio entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. No solo se trataba de espadas y de lanzas, también sabía que el oro, la plata y el estaño eran armas tan poderosas económicamente como cualquier ejército. Aunque suena a propaganda imperial, la leyenda sostiene que Sargón nunca fue derrotado en batalla. Ya sea verdad o exageración, lo que sí está claro es que Sargón fue un maestro de la estrategia militar y que su imperio se expandió como pocos en su época. La conquista de Sumer, las campañas en Elam y las expediciones al oeste son testimonio de su genio militar. A diferencia de otros conquistadores que destruían a sus enemigos, Sargón era conocido por mantener vivas las ciudades conquistadas. Las convertía en centros clave de su imperio, respetando en muchos casos sus tradiciones y autoridades locales. Esta táctica le permitió cobrar impuestos y mantener la estabilidad en un territorio tan extenso. Accad fue su capital, una de las primeras ciudades verdaderamente internacionales en la historia.
Con rutas comerciales que conectaban regiones distantes, Akkad se convirtió en un centro cosmopolita, uniendo cultura, idiomas y bienes de todo el mundo conocido. Era, digamos, la Nueva York de su tiempo, con comerciantes de todas las partes del mundo antiguo. Sargón no solo era un rey, sus súbditos comenzaron a verlo como un dios viviente. Esta divinización fue algo revolucionario, ya que marcó una clara separación entre él y los reyes de antes, que simplemente eran vistos como intermediarios entre los dioses y los hombres. Este estatus divino fue utilizado por generaciones de reyes después de él, un truco que aseguraba lealtad inquebrantable. Aunque Sargón mantuvo el control de su enorme imperio durante gran parte de su vida, hacia el final de sus días su reinado enfrentó múltiples rebeliones. Parece que los gobernantes de las ciudades-estado que había conquistado nunca se acostumbraron de todo al dominio de Sargón. Sin embargo, a pesar de estas rebeliones, nunca fue derrotado directamente. Murió en su trono y su imperio, aunque pronto se fragmentaría, dejó un legado duradero. En las inscripciones encontradas en diversas ciudades de su imperio, Sargón aparece siempre de forma obsesionada con asegurar que su nombre sea recordado. En uno de los textos se le atribuye haber dicho: que mi nombre sea grabado en los corazones de los hombres para siempre. No le bastaba con gobernar. Sargón quería ser eterno. Aunque era considerado, como hemos dicho, un dios en vida, una inscripción inusual sugiere que Sargón, hacia el final de sus días, lloraba en privado por las traiciones que enfrentaba dentro de su propio círculo. Esto demuestra que los grandes reyes no son inmunes a las emociones humanas. Tras su muerte, Sargón dejó en el trono a su hijo Rimús, pero el imperio comenzó a fragmentarse de inmediato. Las rebeliones que Sargón había sofocado se incendiaron nuevamente y el imperio acadio pronto colapsó. A pesar de su grandeza, su legado fue más corto de lo que Sargón hubiera deseado. A lo largo de los siglos, reyes como Hammurabi y Nabucodonosor se inspiraron en la figura de Sargón. Incluso Alejandro Magno, milenios después, admiró al primer gran emperador, viendo en él un modelo de conquista y control territorial. Durante mucho tiempo, el imperio acadio fue casi desconocido para los historiadores modernos, hasta que en el siglo XIX se redescubrieron tablillas que mencionaban a Sargón y a su dinastía. Fue como si la historia de Sargón hubiera sido enterrada durante milenios, esperando su resurrección en la era moderna. Pues hasta aquí nuestro viaje a la historia de Sargón de Akkad, un hombre que de la nada construyó un imperio que marcó el camino de la civilización, un niño que flotó en una cesta para convertirse en leyenda viviente. Pues hasta aquí nuestro repaso cultural de hoy. Ya sabes que tienes cientos de vídeos en el canal para seguir profundizando en el conocimiento. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.